Muy buenos días. Bienvenidos. Salud. Bienvenidos a Ana Lee. Vamos a continuar con la lectura de Don Bosco y su tiempo. Vamos por el capítulo 9. El primer biriquino. A ver, voy a... El primer biriquino, y dice así. Pasado el aturdimiento y la admiración de los primeros días, ¿qué descubren sus ojos en los rincones de la populosa capital del reino? Miseria material y moral. Miseria disimulada por el esplendor de la corte, la actividad de las industrias, el renombre de las escuelas. Bandas de muchachos de todas las aldeas del Piamonte y aún de la Lombardía, venidos a buscar trabajo, recorren fábricas y talleres y acaban decepcionados, perdiendo en la ociosidad sus buenas costumbres de campesinos. Siempre que don Bosco sale de paseo, instintivamente va hacia los sitios donde se reúnen grupos de muchachos sin trabajo. Quisiera entrar en su amistad, pero ya no puede, como lo hacía en Chieri, atraerlos con pruebas de prestidigitador. La dignidad del sacerdote dificulta la empresa. Ellos mismos desconfían de él. Tantos son los clérigos altaneros que no gustan de trabar relación con muchachos de su laya. Por excepción se encuentra un don cotolengo, un don cafaso, que atraen con su dulzura a los hijos del pueblo. Con qué lastimera sonrisa piensa don Bosco en las palabras de don Cotolengo, que un día halló muy flojo el paño de su sotana. ¿Dónde están los niños que han de tironearle de un lado y de otro hasta desgarrársela? Señor, ¿dónde están los niños que tú quieres que yo eduque? ¿Dónde están los perros y lobos y zorros de mi sueño? A fuerza de pasar por aquellos sitios donde ellos se reunían, algunos chicuelos acabaron por acercársele y aún lo acompañaban. Una medallita, una castaña tostada, alguna imagen, era cuanto podía ofrecerles. Pero más que eso valían sus palabras y sonrisas. ¡Oh, la sonrisa de don Bosco! Toda su alma estaba en sus ojos y en sus labios. Su alma, que arrojaba a los demonios con el resplandor de su alegría. Yo tengo para mí, y lo diré de paso, que aunque uno haya leído las 100 historias que se han escrito de don Bosco, si no ha encontrado en ellas su sonrisa, no conoce la vida de don Bosco, y si leyéndola no ha aprendido a ser amable y alegre como él con todo el mundo y en todo tiempo, no es verdadero discípulo suyo. Ya los muchachos lo esperan a las horas que sabe pasar. Ya lo siguen por calles y plazas hasta la puerta de la casa chica o de las cárceles o de los hospitales que visita a menudo, o hasta el convictorio eclesiástico de San Francisco de Asís, donde vive. Un día de los últimos de ese otoño, en una mañana crudísima que parece de pleno invierno, está don Bosco revistiéndose en la sacristía para celebrar la misa. Es el 8 de diciembre, fiesta de la Santísima Virgen. Oh, si ella le inspirara lo que debe hacer. Es muy temprano. El sacristán acaba de abrir la puerta. Un muchacho, medio muerto de frío, se cuela detrás de él, atraído por el calorcito que reina en la iglesia, y tal vez con la esperanza de alguna limosna. Como no conoce el terreno, de pronto se halla en la sacristía delante de aquel sacerdote revestido que reza, de pie, con los ojos cerrados. Como no, claro, el sacristán, un tal José Comoto, irascible y rezongón, según suelen ser los sacristanes, se da a todos los diablos, porque va a tener él que ayudar la misa a don Bosco, pues no ha venido ninguno de los muchachos que suelen hacerlo. Vuelve a la sacristía y ve al recién llegado, inmóvil, a 4 pasos de don Bosco. Bueno, aquí está exclama satisfecho.
entregándole el misal. Tú vas a ayudar esta misa. El muchacho retrocede sin tocar el hermoso libro. No sé qué es eso. ¿Cómo que no sabes? Es el misal. Es preciso que ayudes esta misa. No sé, nunca lo he hecho. Y si no sabes, ¿a qué vienes aquí? ¿Tenías frío? Murmura desventuradamente el chico. ¿Con que tienes frío? Exclama enfurecido Komoto. Yo te voy a hacer entrar en calor. Coge un plumero y descarga sobre él una tempestad de palos y puñetazos. El muchacho huye, sin atinar con la salida. Recibe más golpes, se larga a llorar y por fin da con la puerta. Don Bosco, abstraído en su oración preparatoria, solo advierte lo que acaba de pasar cuando el chico va huyendo por la plaza. El sacristán aparece bufando, satisfecho de su energía. ¿Qué ha hecho, Komoto? Le pregunta severamente el sacerdote. ¿Por qué ha castigado a ese niño? Porque se ha metido en la sacristía y no sabe ayudar a misa. Ese no es motivo para pegarle. El sacristán mira a don Bosco de arriba a abajo. ¿Y a usted qué le importa? Le replica desdeñosamente. Sí, me importa mucho. Ese chico es amigo mío. Llámelo al instante. No faltaría más. Si no lo llama, diré al rector cómo trata usted a los niños. Vaya. El sacristán refunfuña una imprecación en piamontés. Toder, toder. Pero sale a buscar al fugitivo, lo encuentra en la calle, lo tranquiliza y logra traerlo a presencia de don Bosco. Este lo acaricia y le habla amorosamente. ¿Has oído misa ya? No. Bueno, ven conmigo, la oirás y después tengo que decirte algo que te gustará mucho. Aturdido y asustado aún, el muchacho consiente en llevar el misal y acompañar a don Bosco hasta el altar, por no quedarse mano a mano con aquel sacristán cascarrabias, pero allí termina su ayuda. Después de la misa, don Bosco lo conduce a un cuartito, sin otros muebles que un armario y un banco de madera. Oigamos lo que hablan. Tienes cara de ser un buen chico, ¿no es cierto? No hay respuesta, pero una primera sonrisa alumbra la cara paliducha y tímida del muchacho. ¿Cómo te llamas? Bartolomé Garelli. ¿Y de dónde eres? De Asti. ¿Cuál es tu oficio? Albañil. ¿Cómo se llama tu padre? No tengo padre. Ha muerto. ¿Y tu madre? También ha muerto. Oh, mi pobrecito amigo. ¿Estás solo en el mundo? ¿Cuántos años tienes? 15. 16. No sé, de cierto. ¿Sabes leer y escribir? No sé nada de eso. ¿Has hecho la primera comunión? No. ¿Te has confesado alguna vez? Sí, cuando era chico. ¿No vas al catecismo? No, nunca. ¿No te gustaría ir? No. El gesto es rotundo, pero don Bosco adivina que en aquella negativa hay más timidez que mala voluntad. Palmea en el hombro al muchacho y le pregunta dulcemente, ¿por qué? Porque yo soy grande y no sé nada, y mis compañeros chicos sabrán más que yo. Veamos, Greli, si yo te enseñara a ti solo, ¿vendrías a verme? Oh, sí, vendría, con mucho gusto. ¿Vendrías aquí mismo? Ya sabes cómo se entra por la sacristía. El muchacho guarda silencio. ¿Qué dices? ¿No quieres venir? Sí, pero si no está allí ese hombre para apalearme. Mi pobre Garelli. Yo voy a arreglar eso. Nadie te molestará. Vendrás solo. O si quieres con otros compañeros, y yo te esperaré aquí mismo. ¿Cuándo quieres comenzar a aprender el catecismo? Cuando usted me diga.
¿Esta tarde? Sí. ¿Y no es mejor ahora mismo? Bueno, con mucho gusto. Ya que la Santísima Virgen en el día de su fiesta le mandaba a aquel primer discípulo, don Bosco no iba a dejarlo escapar. Se arrodilla y con la emoción del que va a comenzar una solemne etapa en su vida, reza un Ave María. Aquel Ave María fue como el grano de mostaza de la parábola. Otras, por millones de millones, han brotado de esa imperceptible semillita que no cayó en tierra estéril. ¿No haces como yo, Garelli? ¿No te santiguas en el nombre del Padre y del Hijo? No sé hacerlo. Bueno, vamos a comenzar por allí. Se hace de esta manera. Dame tu mano derecha. Pon así los dedos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al domingo siguiente, Bartolomé Garelli se presenta en la sacristía con otros 6 muchachos de Zulaya, aprendices de albañil, pero con más hábito de correr las calles que de manejar la llana. Don Bosco los recibe, los entretiene, contándoles historietas edificantes, poniendo en juego su ingenio alegre y fecundo, y empieza a enseñarles la doctrina cristiana y termina haciéndoles cantar una cancioncita que él mismo ha compuesto. Ese es el origen de las famosas reuniones de muchachos que él llamó oratorios festivos. De semana en semana fue aumentando el número de los que concurrían a la piecita, donde don Bosco enseñaba con palabras fáciles de retener y con preciosas historias. Para aquellos pobres chicos de la calle era una novedad y un embeleso ver que alguien se interesaba por su bien. Terminada la lección, el sacristán, seducido por algún regalillo de don Bosco, y más que todo ganado por sus buenos modales, dejábalos divertirse en la plazoleta contigua a San Francisco de Asís. Entre semana, don Bosco recorría las fábricas y los sitios donde se construían casas y buscaba empleos para sus protegidos. Pasando por una de aquellas construcciones, oye a uno de los albañiles cantar una canción muy bonita y muy popular. No entiende la letra, pero saca su lápiz y su cuaderno, raya un pentagrama y apunta las notas para retenerlas. Vive en Turín, un gran poeta italiano, famoso en el mundo entero por su libro Mis prisiones. Don Bosco lo conoce y lo ha tratado, pues a menudo Silvio Pellico va a confesarse con don Guala, el fundador y director del convictorio eclesiástico. Obedeciendo a una repentina inspiración, va en busca del autor de Mis prisiones, que vive en el palacio de la marquesa de Barolo, y le pide que componga una poesía en honor del ángel de la guarda, capaz de adaptarse a aquella música. Silvio Pellico compone entonces los deliciosos versos Angelito de mi Dios, que 1 o 2 semanas después corren ya en boca de los muchachos de don Bosco y que todavía ahora se cantan en los colegios salesianos y se cantarán por siglos de siglos. No imaginaba ciertamente el compositor de la canción que cantaban los albañiles el destino de su música. En poco tiempo, dicen las memorias, me encontré rodeado de jovencitos obedientes y laboriosos, y cuya conducta, en los días de trabajo como en los de fiesta, yo podía garantir. No pensemos en que esos jovencitos eran la crema de la ciudad. Todo lo contrario. Don Bosco echaba su red en las aguas revueltas y fangosas de los suburbios, en los barrios populares, en calles y plazas y rincones baldíos, y pescaba de todo. Y se alegraba más de pescar lo malo que lo bueno. Al uno, cuenta él mismo, lo conducía a casa de sus padres, de donde había huido. Al otro, que era ocioso y vagabundo,
lo colocaba con un patrón dedicado al trabajo. Algunos, recién salidos de la cárcel, se tornaban modelos de los camaradas. Aquellos, ignorantísimos de las cosas de la fe, se instruían en la religión. En el edificio del convictorio hay un buen patio, que el rector cede a don Bosco para que sus muchachos jueguen más al abrigo que en la descampada plazoleta de San Francisco. Pero el alboroto que ellos arman perturba el sosiego de aquella casa de altos estudios y de oración. Las quejas se multiplican, y algunos sacerdotes, que no comprenden el bien que hace el oratorio festivo, empiezan a poner piedras en el camino de don Bosco. Don Bosco tendrá en este mundo la herencia que han tenido todos los santos y que tuvo el divino Maestro, la contradicción, la persecución. Y con su paciencia probará su doctrina conforme a las palabras del Espíritu Santo. Proverbios 19:2. Los 6 primeros camaradas de Bartolomé Garelli se habían multiplicado por 10 y por 20, y si hubiesen tenido un amplio local donde acogerlos, serían 100 veces más, y apenas hacía 2 años que existía el oratorio. En 1843, don Bosco, en las vacaciones, comienza a ir al santuario de San Ignacio, en el pueblo de Lanzo, a dar los ejercicios espirituales a los laicos. Desde entonces hasta 1875 no dejó de ir ningún año y durante muchos hizo el viaje a pie, saliendo de Turín a las 3 de la mañana para llegar a Lanzo a las 10. Su salud estaba lejos de ser buena, pero su voluntad y su abnegación le infundían un vigor portentoso. En esas vacaciones volvió a su aldea natal y visitó en Castelnuovo a su antiguo protector, don Cinzano. Estaba el viejo párroco zambullido en la lectura de un libro que hacía entonces un ruido formidable en toda Italia y aun en Europa entera, la obra del abate Gioberti, el primado civil y moral de los italianos. Ahora nos costaría trabajo leer y gustar ese estilo y participar del entusiasmo que despertó el libro entre toda clase de gentes y en especial en el clero. Gioberti se presenta como el apóstol de la unidad italiana, realizada en la forma de una liga de sus diversos estados bajo la presidencia del Papa. Los elogios al catolicismo y el carácter sacerdotal del autor eran apropiados para hacer pasar como doctrinas de la Iglesia romana las teorías políticas de las sociedades secretas y de Mazzini. Por ese tiempo Gioberti, desterrado del Piamonte, vivía en Bélgica y colaboraba en el periódico de Mazzini, Giovane Italia. Don Bosco toma el libro que tanto embeleza a don Cinzano, lo hojea y hace una mueca desdeñosa que solivianta al buen viejo. ¿Qué tienes que decir de esta obra, espléndidamente escrita y llena de doctrina católica? Mi querido señor vicario, desconfiemos de esa doctrina, que puede no ser tan católica como parece. ¿Y por qué? Porque el abate Gioberti no lleva una vida de sacerdote católico, y no puede tener un color la vida y otro color la doctrina. Vive en Bruselas, en comunicación con Mazzini y otros conspiradores. Enseña filosofía en un colegio protestante. No celebra misa desde hace años, no reza el brevario y no viste de sacerdote, sino de civil. Todo eso bastaría para hacerme sospechoso el libro. Volvió a hojearlo y leyó en voz alta algunos pasajes comentándolos. Como todos los reformadores del catolicismo, Gioberti no se contenta con purgarlo, quisiera transformarlo. Don Cinzano, que es tosudo, menea la cabeza y contesta en su dulce piamontés sonriendo. Don Bosc, tistes un sant valos. 3 años después, la Iglesia ponía en el índice de todas las obras del abate Gioberti. La inocente mirada de don Bosco había penetrado su malicia. En Turín, aparte de sus estudios y del oratorio festivo,
que va creciendo como una planta vigorosa, confiesa, predica, administra los sacramentos en los hospitales, en los asilos, en las cárceles. Confesar es su vocación. No lo rinde jamás la fatiga. Suele estarse horas y horas con los pies fríos en un rincón glacial, escuchando a los penitentes que se renuevan a su alrededor. Mientras más gordos son los pecados de que se acusan, más alegría siente, viendo en forma tan palpable la operación de la misericordia divina. Cuando se le acerca a un nuevo cliente, su mirada sagacísima descubre antes que el otro abra la boca qué especie de pecados son los que lo atormentan y lo llevan a sus pies. Adivina sus vacilaciones y su vergüenza y lo alienta con palabras así. Cuando se le acerca a un nuevo cliente, su mirada sagacísima descubre antes que el otro con palabras así. Se repite el mismo párrafo, con palabras así. Vea, mi amigo, hoy tengo tiempo solo para confesar cosas graves. De modo que si usted no me trae sino bagatelas, le ruego que dejemos para más tarde esta confesión. El penitente comienza a sentirse más animado, pero todavía vacila. Don Bosco añade, si tiene cosas graves, échelas sobre mí, y estaré contento. Y el Señor estará más contento aún. Oh, no dude que yo le voy a satisfacer, exclama con voz sorda y conmovida el penitente. Gracias a Dios. ¿Cuántos años hace que no se confiesa? Hábleme como a un amigo que tiene el poder de perdonarlo en nombre de Dios. Hábleme como al mismo Dios, que sabe todo lo que usted me va a decir. No era posible que, por inmensas que fuesen las culpas de aquel que se arrodillaba a los pies de don Bosco, se negara a declararlas a quien le hablaba así. Don Bosco había confesado en las cárceles y conocía la mortal vanidad que los criminales sacan de sus delitos. Los mayores delincuentes eran los más reputados, gozaban con la siniestra fama de sus crímenes, hablaban de ellos sin reparo y hasta despreciaban a los solo culpables de pequeños delitos. ¿Qué me vas a decir a mí, que he estado en galeras 12 años, y a mí, que fui condenado a muerte y el rey me conmutó la pena? Esa franqueza brutal, ese orgullo del crimen, las más de las veces no era otra cosa que necesidad de confesar, de descargar la conciencia en el pecho de un amigo. Don Bosco lo comprendía y encauzaba hacia el bien el instinto de confidencias de aquellos desventurados. Y fuera de las cárceles procedía igual, porque hay muchos crímenes que la justicia humana ignora y no castiga, pero que aplastan como un torno el corazón del culpable. Qué alivio para éste saber que hay un confesor a quien puede confiarle su horrible secreto, y que no se va a escandalizar, sino que se va a alegrar, porque va a ser su amigo, y lo va a perdonar en nombre de Dios. Y nadie en el mundo nunca jamás sabrá nada de aquel misterioso diálogo que hayan tenido entre los dos. Los hospitales y las cárceles en aquellos tiempos no eran como hoy. En la cárcel no había celdas, sino grandes salas donde permanecían hacinados centenares de presos. Don Bosco, para confesar, buscaba el rincón más tranquilo por lo retirado, y era a veces el más sucio, junto al lugar infecto que servía a todos de retrete. No había silla y debía sentarse en un madero, en un atao de paja podrida, que ya ni para lecho servía. El penitente se arrodillaba a sus pies, apoyaba su frente en la propia cabeza de don Bosco y desgranaba en su oído santo las cosas nefandas que mordían su conciencia. En esa postura, agachado, ya a derecha, ya a izquierda, y en ese lugar pestífero
Pasaba tantas horas que alguna vez lo sorprendió la noche. No era posible salir de la cárcel porque al toque de oración cerraban las puertas y el alcaide se llevaba las llaves. Nadie salía hasta el día siguiente. Los carceleros, que amaban a don Bosco y que eran también sus clientes, corrían despavoridos en busca del superior. No era fácil hallarlo a esa hora, ni iba a dispensarles buena acogida. Lo probable es que los mandara a paseo y condenara al imprudente sacerdote a dormir en el presidio por haber violado el reglamento. Don Bosco sonreía y aguardaba, y cuando por fin le abrían la puerta eran las 11 o las 12 de la noche. Mala hora para llegar al convictorio eclesiástico. El superior, teólogo Guala, amonestábalo severamente. ¿Cómo es eso? ¿No conoce el reglamento de la casa? Oh, señor, si viera el quehacer que había en la pícola casa y en el hospital y finalmente en la cárcel. Será así, pero eso no es motivo para llegar a estas horas. Si hay mucho que hacer, déjelo para otro día y ante todo cumpla con el reglamento. Sin resentirse, don Bosco agachaba la cabeza, pedía perdón y subía a su aposento. Lo que ha tenido que sufrir, no de los malvados, sino de los buenos, solo Dios lo sabe. Pero si el grano de trigo no es triturado por la rueda del molino, no se transforma en la harina de que se hace el pan. Capítulo 10. ¿Acaso loco? Se llama este capítulo 10. Estaba medio loco. Loco de amor. Se acerca el plazo en que debe abandonar el convictorio. ¿Qué hará? ¿A dónde irá? Vuelve a asaltarlo la idea de hacerse misionero o religioso. Ahora piensa en los capuchinos. Tiene algunos amigos en 2 conventos de esa orden que ha visitado. ¡Qué delicia vivir en una celda, con muchos libros, estudiando la historia sagrada, la historia de la Iglesia, la teología, y escribiendo, sin tener que preocuparse de las cosas materiales! Pero le atrae más, tal vez, la idea de penetrar en tierras de salvajes, a predicar el Evangelio y a sufrir el martirio. La congregación de los oblatos de la Virgen María tiene sus preferencias. Pero en esos años se habla mucho de sus conquistas espirituales en los países paganos del Extremo Oriente. Y ya que ama tanto a los niños, ¿cómo no ha pensado antes en los millares y millares de criaturas que mueren sin bautismo en aquellas misteriosas regiones? Ya está. Será oblato de la Virgen María. Con aquel ímpetu generoso de todas sus resoluciones, destina todos sus minutos libres a estudiar lenguas, español, inglés, francés, instrumentos preciosos para un misionero. Ha consultado a su confesor, don Cafaso, quien sacude la cabeza irónicamente. ¿No pensaba también ser sastre? ¿Cómo va la sastrería? Don Cafaso alude a aquel sueño de don Bosco, don Bosco le ha narrado, en el cual se veía surciendo retazos de diversas telas y cortando ropas. Un día, ansioso de concluir con sus dudas, prepara su maleta y se presenta a don Cafaso. Vengo a decirle adiós. ¿A dónde va? A hacerme oblato de la Virgen María. Ah, don Bosco, don Bosco. Ah, don Bosco, don Bosco. ¿Y la sastrería? Vaya, deje su maleta y venga a hablar conmigo. Yo estoy resuelto a ser misionero. No, usted no puede ser misionero. No puede andar una milla en un carruaje cerrado sin marearse y estar a la muerte. Y piensa cruzar el océano. No. Dios no quiere que usted sea misionero. Déjeme pensar a mí. Don Cafaso ha adivinado sobrenaturalmente la misión de don Bosco. No solo en el centro del Asia y del África y en las regiones inexploradas de América hay infieles a quienes evangelizar.
también en Turín y en Roma y en todas las grandes ciudades. Esos son los pedazos de tela diversas que debe surcir en la sastrería que no puede abandonar. Con su acostumbrada humildad, don Bosco renuncia al proyecto. Don Cafaso ha encontrado para él un empleíto que le permitirá dedicarse a sus birichini, sus muchachos, sin abandonar su querida Turín. La marquesa de Barolo va a darle 50 liras mensuales como director espiritual del Hospedaleto, un hospital de niños que ella ha fundado. Magnífica y a la vez curiosa figura la de aquella marquesa de Barolo. Es una gran dama francesa, Julieta Colbert, viuda de uno de los hombres más ricos de Turín. No tiene hijos y gasta sin contar su gran fortuna en obras de caridad y en hacer venir del extranjero hermanas de congregaciones nuevas en el Piamonte para que los atiendan. Durante el cólera de 1835, se la ha visto a ella personalmente cuidar a los apestados. A su muerte se han conocido sus penitencias. Lleva cilicio. No es bastante. También quiere fundar órdenes religiosas y no se contenta con una. Funda dos. Las hermanas de Santa Ana para cuidar de las niñas pobres y las hermanas de Santa Magdalena para la reeducación de las descarriadas. Remueve cielo y tierra, y en 6 meses consigue del Papa Gregorio XVI la aprobación de sus constituciones. Además, tiene un salón, uno de los más aristocráticos salones de la corte de Carlos Alberto. Poetas, filósofos, escritores, políticos, hombres de mundo, se disputan el aparecer en aquel salón. Es un título difícil de alcanzar y más aún de conservar, porque la marquesa de Barolo es rígida y autoritaria. Bien lo sabe su secretario, Silvio Pellico. El dulce autor de Mis prisiones ha dejado las malas compañías. Ya no es Carbonario, es un ruiseñor que ha anidado en el alero de un príncipe. Suele pasar horas en el salón privado de la marquesa, despachando su correspondencia copiosa como la de un primer ministro. Ella, en el hueco de la ventana, cose o teje para sus pobres. Nadie chista mientras ella no habla. Un ovillo rueda por el suelo y se oye su voz imperiosa. «Silvio, alcánzame el ovillo». Y el autor de Francesca de Rimini corre, en 4 patas, bajo la mesa, donde se ha escondido el ovillo. Con una ojeada en la primera entrevista, la marquesa de Barolo mide la estatura de su nuevo protegido, aquel joven sacerdote que le presenta el teólogo Borel. ¿Qué hay debajo de aquella sotana pobre, detrás de aquella frente que los negros cabellos hacen parecer más pálida? ¿No es un poco tímido? ¿No le han dicho que quería ser franciscano y también misionero? Eso significará que su voluntad es ondulante. Mejor, la noble dama tiene bastante voluntad ella sola, como para que todos sus colaboradores puedan privarse de tenerla. Satisfecha de esa primera impresión, lo conversa amablemente y se complace en allanarle toda dificultad. ¿Don Bosco no quiere abandonar a sus birichini? Bueno, que los reúna en su pieza, que va a ser vecina de la del teólogo Borel. Y también en la mía, dice éste. Los 2 amigos, desde ese instante, van a trabajar con alma y vida en los oratorios festivos. La ingeniosa idea de don Bosco para atraer a los muchachos vagabundos de Turín. El domingo, a la hora acostumbrada, van llegando al nuevo local los birichini de todos los rumbos de la ciudad. Se juntan más de 200 y sus gritos, sus saltos, sus travesuras alarman al vecindario. ¿Quién es ese sacerdote extravagante que se rodea de tales pilletes? ¿No sabe acaso la marquesa de Barolo el barullo que arman en la casa?
metiéndose por todos los rincones, encendiendo fuego, derramando agua, rompiendo vasijas. Ah, no tardará en saberlo. Se calman. Luego, cuando don Bosco, en su pieza, y el teólogo Borel, en la suya, explican el Evangelio y luego confiesan a los que quieren hacerlo. Y después, en alegre procesión, se van por las calles cantando, hasta una iglesia donde oyen misa. Faltaban varios meses para que se concluyera el edificio del Hospedaleto que don Bosco iba a dirigir, y la marquesa quiso darle otra prueba de su benevolencia, consintiendo que transformasen en capilla 2 de sus grandes piezas y ayudándolo con 90 liras para el ornamento. Don Bosco tenía de antemano la autorización del arzobispo, pues nunca llevó adelante proyecto alguno sin el permiso de la autoridad eclesiástica. El 6 de diciembre de 1844 inauguró, pues, la primera iglesia de las muchas que había de fundar. La dedicó a San Francisco de Sales, modelo perfecto de paciencia y dulzura, las 2 cualidades por excelencia de todo maestro de niños. ¿Saben mis lectores cuántas iglesias de don Bosco existen ahora en el mundo? ¿Cuántos colegios, asilos, talleres? ¿Cuántos sacerdotes y cuántas monjas de sus congregaciones? ¿Cuántos millares de alumnos? ¿Cuántos artesanos y artistas salidos de sus escuelas? ¿Cuántos centenares de millones de libros, revistas, folletos impresos en sus talleres? Asombra el cómputo de esta sobrehumana labor realizada en pocos años por un pastorcito analfabeto. Y asombra todavía más, considerando los obstáculos que lo acorralaban. ¿Cuál de esos héroes de la historia universal que en los libros de texto se proponen en los escolares como modelos de energía y perseverancia ha vencido más dificultades que Juan Bosco para aprender a leer, para seguir su vocación, para juntar sus primeros muchachos y dar sus primeras lecciones gratuitas, porque todo, en su larga vida, lo hizo gratis para los pobres? ¿Cuál de esos gigantes de la historia universal ha realizado una obra más universal, más progresiva y más útil para la humanidad? Es una pequeña cuestión histórica que vale la pena apuntar sin detenernos. Dificultades en apariencia invencibles, a veces ridículas. El oratorio festivo en aquellas piezas del Hospedaleto no duró gran cosa. Creo ya haberlo dicho. Los birriquini de don Bosco no constituían la flor y nata de la juventud de Turín. Por el contrario, algunos eran muchachos recién salidos de la prisión, los más vagabundos, sin trabajo, ni morada fija, y todos de escasa o ninguna educación. Ensordecían con sus gritos y sus cantos la casa entera y la calleja contigua. Escandalizaban a las buenas religiosas del refugio, alborotaban a sus 400 muchachas, recogidas en la calle también, y perturbaban la paz de todo el barrio. Las quejas de las hermanas y de los vecinos llegaron a la marquesa de Barolo. Se aproximaba también la época en que iba a inaugurarse el hospital, cuyos enfermos necesitaban silencio y tranquilidad. Por desgracia, la marquesa de Barolo amaba las flores. No tardaron en llevarle malas noticias de un rosal plantado a la entrada del Hospedaleto. Los birriquini de aquel extravagante sacerdote lo habían talado. Fue la gota que hace desbordar el vaso. Don Bosco recibió una agria reprimenda de la caritativa, pero enérgica dama, y una orden terminante de no reunir más allí sus muchachos. Le sobraba razón, don Bosco mismo se la daba. En verdad, sus amados birriquini merecían volver a la cárcel, y no se afligió mucho. Ya había a dónde llevarlos, y no muy lejos de allí, al cementerio de San Pedro in Vincoli, donde existía una capilla y un camposanto rodeado de anchos corredores. Él no necesitaba más, sus birriquini tampoco.
una capilla para las funciones, un corredor para estar a cubierto en los días de lluvia y un sitio baldío para jugar a las bochas. Don Tesio, el capellán del cementerio, que se aburría de mirar por la ventanilla de su aposento, arriba del tejado, solo tumbas y lápidas, se alegró de la visita de don Bosco. «Oh, sí, traiga sus birriquini. Usted me asegura que son buenos muchachos, que no harán destrozos ni profanaciones. Tráiganlos, enhorabuena». Al domingo siguiente, precioso domingo de primavera, más de 300 muchachos de todos pelajes llenaron la capilla, los corredores, el camposanto. Don Bosco y el teólogo Borel, bajo los pórticos, enseñaban lectura, y como no tienen libros, se aprovechan de las grandes letras de aquellas lápidas de mármol o de bronce, muchas de ellas con emblemas nobiliarios y temas en latín o en francés, que era por esos tiempos el idioma cortesano. Y entre tanto los biriquini juegan a las bochas. ¡Ay! Una bocha lanzada con demasiado vigor va a meterse en un cuartujo al lado de la capilla, donde el ama de llaves del capellán tiene unas gallinas cluecas. Las gallinas cacarean despavoridas y aparece la irascible Fámula vomitando injurias contra los perturbadores de su eterno, y como don Bosco intenta aplacarla, lo cubre de improperios. Guárdese bien de poner los pies en el cementerio el domingo próximo, porque si no es el capellán, seré yo la que lo eche de aquí. Los carpinteros, los zapateros, los cazadores, hasta los automovilistas, tienen un santo protector. Don Bosco podría ser el protector de los desalojados, a juzgar por las veces que él y sus discípulos fueron echados a la calle. Así los vemos desfilar por las calles de aquel suburbio, el número de 200 o más, llevando los enseres de su oratorio festivo, los ornamentos sagrados, los bancos, las bochas, los juegos, el brasero en que se calentaban, pero que ya no les servirá, porque el verano esplende sobre Turín. El municipio les permite reunirse en el sitio llamado Molasi, donde hay un molino que mueven las aguas del Dora, riacho torrentoso y amarillo que poco más allá se arroja en el seno del Po. Allí hay una corralada o patio con pavimento de piedra, y una capilla y un corredor en donde representan sainetes compuestos por don Bosco mismo. A las pocas semanas, los vecinos, especialmente los molineros, empiezan a intrigar contra don Bosco y sus birriquini. El municipio manda a ver qué son esas reuniones de muchachos. Ha crecido tanto su número que llenan la corralada y la calle y desbordan en la plazoleta de los molinos, donde evolucionan con sospechosa disciplina. Pensemos que en 1845 se preparaba la pólvora que iba a quemarse un poco después en las barricadas del 48. Eran las vísperas de la gran revolución que costó la corona a Luis Felipe de Francia y a Carlos Alberto del Piamonte. Solo un pórtico de 3 arcos separa la plazoleta de la enorme Plaza Manuel Filiberto, llamada también Plaza del Palacio, por no estar lejos del Palacio Real. Es más bien un mercado inmenso, atendido por centenares de mujeres que adoptan aires de matronas, aunque su comercio quepa en un tenducho o se realice al aire libre. Allí se venden todas las cosas imaginables, comestibles, herramientas, juguetes, paños, baratijas, animales vivos y muertos, mientras en las calles adyacentes, como quien dice a la sombra del gran mercado, se agrupan innumerables traficantes de trastos viejos, desde la Gracienta levita hasta el libro de texto roñoso, desde el gabán indescriptible hasta el clarinete sin llaves o el garrafón desorejado. Aquellas damas de portapalazo tienen orgullo de clase. Es tradición de siglos que nadie las llame por su nombre solo, ni las tutee familiarmente. Exigen tratamiento de señora y de usted.
y cuando alguien lo olvida, se lo recuerdan con esta frase desdeñosa: Señor, nunca he pastoreado mis cabras en vuestra compañía. A esa susceptibilidad de ciudadanas libres unen la generosidad proverbial que bien ha probado la pícola casa del beato Cotolengo, instalada a pocos pasos de allí. Ya sabemos que la pícola casa es un grandioso hospital, sin rentas ni beneficios de ninguna laya, sostenido ya va para un siglo de limosnas anónimas como las de esas mujeres. Entre gente así, el alegre cumplido don Bosco tenía que granjearse amistades. Su pequeño ejército crecía y los municipales acabaron por dar oídos a los molineros y le espetaron un papel y clavaron otro en la puerta de los molinos prohibiendo las reuniones de los biriquini. Pero lo sacaban de todos lados, pobre. Inmediatamente, con sus ornamentos, sus bochas, sus bancos, seguido de su dócil batallón, se traslada a 3 piezas que ha alquilado a un sacerdote de nombre Moreta, en una casa de inquilinato próxima al refugio de la marquesa de Barolo y al Hospedaleto, cuya dirección espiritual conserva. En aquellas piezas abrió la primera escuela nocturna para hijos del pueblo que haya habido en Turín. Los inquilinos de las otras piezas se sublevaron. ¿No le bastaba perturbar sus domingos con el infernal barullo de los biriquini? ¿Era necesario sacrificarles las noches de todos los días? ¿Pero a qué horas descansaba aquel singular sacerdote? Se reunieron para exigir al propietario que lo expulsara, so pena de irse ellos. El propietario, con buenas maneras, despidió a don Bosco y sus biriquini. No podían reunirse en aquella capilla, no podían reunirse bajo un pórtico, no podían reunirse en una pieza. Los expulsaban de un cementerio y del patio de un molino. Don Bosco resolvió que se reunirían en un prado, sin más techo que el cielo. Había uno cerca de la casa que abandona, corre y lo alquila. Era el prado de los hermanos Filipo, rodeado por una cerca. Y allí, bajo el cielo límpido, nublado y lluvioso, se reunieron los biriquini. Y el prado sirvió para jugar a las bochas y para hacer carreras y dar saltos y confesarse y predicar y enseñar a leer y a cantar. Decididamente, si don Bosco no era un revolucionario que preparaba sistemáticamente sus tropas, era un loco. Algunos curas empezaron a murmurar que aquel sistema de educación al aire libre era extravagante y herético y alejaba a los muchachos de sus parroquias. El arzobispo debía prohibírselo. Mis biriquini no tienen parroquia, contestó don Bosco, porque no tienen domicilio estable ni familia. La mayoría no son de Turín, son saboyanos, suizos, vieleses, lombardos. Hablan dialectos distintos, son ignorantes, y muchos de ellos adultos de 15, 18, 20 años. Si los párrocos quieren atraerlos en buena hora, tengan un patio con juegos y música, enséñanles catecismo y lectura y cuentas. Denles también desayuno y un poco de merienda a la tarde, y búsquenle trabajo en las construcciones y en las fábricas, porque todos quieren ganarse la vida. Los curas no oían de esa oreja. El marqués de Cabur, pobre el célebre Camilo Cabur, era vicario de la ciudad. Mandó llamar a don Bosco al palacio municipal y le habló sin remilgos. Sus reuniones, mi amigo, son peligrosas y no puedo tolerarlas. ¿Cómo pueden ser peligrosas, señor vicario? No tienen otro fin que mejorar la suerte de los hijos del pueblo, educarlos y disminuir el número de vagos y delincuentes. Yo no lo he llamado para disputar con usted, repuso Cabur con aspereza, sino para ordenarle que suspenda esas reuniones que no he autorizado. Mis reuniones no tienen carácter político, señor vicario. Basta. ¿Sabe usted en presencia de quién se encuentra? Reconozca mi autoridad.
La reconozco y la respeto. Y si no le he pedido permiso para mis reuniones, es porque solo se trata de enseñar el catecismo con la aprobación del arzobispo. Ah, ¿sí? Bueno, yo hablaré con el arzobispo y veremos lo que resulta. Don Bosco hizo un gran saludo y se fue, satisfecho, pues sabía que el arzobispo no pondría piedras en su camino. Sobre su mesita halló una carta de los hermanos Filipo, propietarios del prado, que con diversas razones le intimaban el desalojo. Era para desanimar a un ángel. La salud de don Bosco no era buena. Llevaba de frente, a más del trabajo de su biriquini, la dirección espiritual del Hospedaleto. Confesaba allí en el refugio y en las cárceles, y predicaba y escribía libros de texto, una historia sagrada, una historia de la Iglesia, que ahora todavía se reimprimen. Se difundió la especie de que el excesivo trabajo lo había enloquecido. Hasta sus más fieles amigos, como don Cafaso o el teólogo Borel, sintieron vacilar la confianza que habían puesto en él, y le aconsejaron que abandonase el oratorio festivo para atender las otras cosas. Los más graves sacerdotes lo visitaban compadecidos de su locura y trataban de salvarlo. No se obstine. Usted no puede realizar imposibles. Se ve que la divina providencia no aprueba su obra, puesto que le pone tantos obstáculos. No, 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 respondía don Bosco tenazmente, con extraordinario fulgor en los ojos negros. Ustedes se equivocan. La divina providencia me ha mandado mis biriquini, y si vienen más, mejor. No rechazaré uno solo, y continuaremos reuniéndonos. ¿Pero dónde? Si de todas partes lo han desalojado. Hay una iglesia y un patio y una casa de donde no nos desalojarán, porque será mía. ¿Dónde está? No puedo decir dónde está, pero sí que existe. La he visto en sueños. Los amigos cambiaban miradas tristes y se decían en voz baja: está loco. Tal vez podamos salvarlo sometiéndolo a un cura. Don Bosco era perspicaz y había comprendido lo que pensaban de él, y hasta se complacía en confirmar sus sospechas. ¿Ustedes no creen que existe esa casa? Bueno, si no existe, la construiré con la ayuda de María Santísima. Mis biriquini tendrán vastos edificios con aulas para las clases y grandes dormitorios y talleres donde podrán aprender cualquier oficio, patios espaciosos y corredores para los juegos, y magníficas iglesias, y clérigos, y sacerdotes, que les enseñarán y cultivarán en ellos las vocaciones eclesiásticas. La. Entonces, ¿usted quiere formar una nueva congregación religiosa? Y si se me antojara hacerlo, ¿qué dirían ustedes? Nos alegraríamos de su buen resultado. Pues la formaré. ¿Y con qué hábito va a vestir a los nuevos frailes? ¿Ustedes me lo preguntan? Bien, sépanlo. Mis clérigos irán vestidos de albañiles, en mangas de camisa. La marquesa de Barolo había pasado 6 meses en Roma librando batalla para obtener la aprobación de sus 2 institutos de monjas de clausura. Nadie creía que en tan poco tiempo la obtuviese, pero su actividad pasmosa, su tremenda tenacidad, vencieron todos los obstáculos. Cuantos esperaban verla volver, mohína y desengañada, la vieron llegar triunfante, briosa y más autoritaria que nunca. Don Bosco fue a felicitarla, y como entrasen a hablar de los biriquini, entre broma y veras le dijo así: «Deme unos cuantos millones y verá, señora marquesa, cuántos biriquini voy a reunir. Seré como una gallina y cubriré al mundo con mis alas». Qué manera de hablarle a ella, fundadora de órdenes religiosas, nueva Teresa de Jesús. Era forzoso creer lo que murmuraban. Don Bosco estaba loco. Al día siguiente, ella misma, penetrada de compasión, pero resuelta a cortar por lo sano,
trepó la humilde escalera de su capellán y se le apareció en la pieza del refugio. «Mi buen abate», le dijo con cariño y firmeza, «usted no puede ocuparse de tantas cosas a la vez. Su salud está resentida. Debe limitarse a su obligación, que es atender mi hospedaleto, nada más. ¿Y mis biriquini, señora marquesa? Déjese de biriquini. Deje de ir a las cárceles. Deje también la pícola casa. Deje de predicar en las iglesias. Por ahí andan diciendo que es su salud mental». Don Bosco se echó a reír. «¿Ya sabe usted lo que dicen, mi buen señor? Bueno, pues yo no puedo permitir que usted se vuelva loco de trabajo y vengo a proponerle». «¿Qué, señora marquesa?» «Que abandone una de las dos cosas, o mi hospedaleto o sus biriquini. Piénselo, y mañana me contestará». Era un ultimátum para don Bosco. Recibió con la más plácida sonrisa. «No hay necesidad de aguardar hasta mañana, señora marquesa. Ya está pensado. Usted, con su dinero, encontrará para el hospedaleto cuantos sacerdotes necesite. Mis muchachos, si yo me retiro, quedarán abandonados. Elijo, pues, mis biriquini». A su vez, le tocaba sonreír a la marquesa de Barolo y le arrojó esta punta. «¿Y con qué va a vivir si cesa la pensión que yo le paso? Dios me ha ayudado hasta ahora y me ayudará siempre. Pero su salud está arruinada, su cabeza débil. Va a meterse en deudas y después vendrá a mí para que yo se las pague. Y yo le aseguro que entonces no le daré ni un céntimo. Escúcheme, como a una madre. Yo le continuaré pagando el estipendio y hasta se lo aumentaré, pero aléjese de Turín. Váyase a descansar 1, 3, 5 años. Cuando se restablezca su salud, vuelva y será bien recibido por mí». «Le agradezco, señora marquesa, pero yo no me he hecho sacerdote para cuidar de mi salud. Piénselo bien. Ya está pensado. Mi misión es consagrarme a la juventud». La marquesa montó en cólera. «Entonces, ¿prefiere esos forajidos a mis institutos? Si es así, queda despedido. Hoy le nombraré reemplazante». «Está bien, señora marquesa, pero una despedida tan brusca hará suponer motivos nada honrosos para usted y para mí». «Tiene razón. Le doy 3 meses de plazo para dejar el hospedaleto». Y la gran señora se fue, haciendo sonar la puerta. Don Bosco en sus memorias dice lo siguiente: «El rumor de que don Bosco estaba loco iba afirmándose cada día. Mis amigos se mostraban condolidos, otros reían, pero todos se mantenían alejados de mí. El arzobispo dejaba hacer, don Cafaso aconsejaba esperar, el teólogo Borel callaba. Así, todos mis colaboradores me dejaron solo, en medio de aproximadamente 400 muchachos. En esta ocasión, algunas personas respetables quisieron cuidar de mi salud. Este don Bosco, decía una de ellas, tiene ideas fijas que lo conducirán irremediablemente a la locura. Quizá, atendiéndolo a tiempo, lo salvaremos. Conduzcámoslo al manicomio y allí, con el debido respeto, se hará cuanto sugiera la prudencia». 2 se encargaron de ir a buscarme en una carroza y de llevarme al manicomio. Los 2 mensajeros me saludaron cortésmente y después de pedir noticias del oratorio, del futuro edificio y de la iglesia, lanzaron un suspiro y exclamaron: «Es verdad», y me invitaron a dar un paseo. «Un poco de aire le hará bien. Salgamos. Tenemos allí una carroza. Iremos juntos y conversaremos largamente». Yo me di cuenta de la jugada que querían hacerme y sin mostrar desconfianza les acompañé, pero insistí en que subieran ellos primeramente a la carroza y luego, en vez de subir yo también, cerré la portezuela y ordené al cochero: «¡Pronto!
Llévate estos 2 eclesiásticos al manicomio. Los están aguardando. Muy bien. Continuamos mañana, entonces, si Dios quiere.